¿Todo bien? Laura Buenos días, Gabriela. ingeniero. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Todo bien? Buenos Y días, María ingeniero. Belén. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a terminar el tema de circuitos y hacer un par de ejercicios. A ver, tenemos 49 participantes. Voy a compartir la pantalla de esto. Muy bien. La DDP entre dos puntos de un circuito. La diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Vamos a ver cuál es la fórmula para encontrar la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Aquí en la gráfica que he copiado, se tiene un circuito que tiene en serie una resistencia. Esta caja rectangular es la resistencia, o por lo menos se trata de presentar así, ¿no? La caja. Una resistencia. Además tiene un generador que está enviando la fuerza electromotriz en dirección de la corriente. Esta flecha indica la intensidad de corriente I, que está yendo de A a B la intensidad. Entonces, el generador E es un generador que contribuye con energía al circuito. Dijimos, se representa con un pequeño círculo en el origen para ver qué es FEM. Este es el E. Este círculo con X representa un generador que se está cargando, o sea, está recibiendo energía. Por ejemplo, en las movilidades, ocasionalmente la batería se dice, se descargó la batería, perdió su capacidad que tiene de energía. Van a un taller y lo cargan, dice, cárguemelo esta batería. Entonces, este es un generador que está recibiendo energía. E', ¿no? E'. También un circulito para diferenciar de la flecha de intensidad, aunque aquí la flecha de intensidad está pintado con color negro. Eso es. Entonces, lo que se quiere es, por ejemplo, encontrar la diferencia de potencial entre B y A. Como su nombre indica, esa es la diferencia de potencial. Diferencia de potencial no es nada más que el potencial en B, por ejemplo. Bueno, aunque está aquí con minúscula, lo ponemos minúscula. B y aquí A. Bueno, está con minúscula. No importa. Entonces, la diferencia de potencial entre dos puntos es eso. El potencial en B menos el potencial en A. Eso es. Esto queremos sacar. La diferencia de potencial entre dos puntos. Eso vamos a hacer. La fórmula es muy sencilla, entonces presten atención porque es posible que haya un problema en los circuitos de encontrar la diferencia de potencial entre dos puntos. Bien, entonces está claro que el circuito tiene una resistencia R. Aquí está la resistencia R.
tiene un generador que contribuye una FEM-E. Otra cosa que creo que no lo comentamos, pero normalmente muchos generadores tienen una resistencia interna. Entonces, esta R minúscula representa la resistencia interna del generador que no está dibujado. Esta R minúscula es la resistencia interna que no está dibujada. El generador que recibe energía, el generador que se carga de energía, E', también tiene una resistencia interna R'. Eso es. Entonces, la demostración se hace en base a la ley de conservación de la energía. A la ley de conservación de energía que dice, la potencia recibida es igual a la potencia entregada o al revés, cualquiera. La energía no se crea ni se destruye. Por tanto, la potencia entregada es igual a la potencia recibida o al revés. Solamente vamos a ver eso con las fórmulas que ya conocemos. Ya conocemos. Bien. Entonces ya queda claro que el generador E, que está enviando cargas del borde negativo al borde positivo, como ya lo vimos, ¿no? El generador es el que envía cargas, en este caso del borde, la FEM, que envía cargas del borde negativo al borde positivo. Ese es el generador que está contribuyendo con energía. En cambio, el otro está al revés. Está recibiendo energía. Bien, con esa aclaración vamos a ver entonces la potencia, que en general se define como la energía entregada por unidad de tiempo. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Primero veremos la potencia entregada, porque creo que es más conveniente. Potencia entregada. Pero el principio es ese, que la potencia entregada es igual a la potencia recibida. Bien. Vamos a ver la potencia entregada. Potencia entregada. ¿Quién entrega potencia? La parte de circuito no representada. ¿Qué significa esto? La parte de circuito no representada. O sea, aquí está llegando una intensidad. Entonces hay una potencia, podemos llamar si quieren potencia 1. Potencia 1, que sería a la parte del circuito no representada. Lo que queremos decir es que seguramente, lo voy a esquematizar por lo menos para imaginarlo, entre A y B quizás hay otros generadores, ¿no?, que están contribuyendo, o otras resistencias que existen, etc. Hasta ahí. Por eso que está pasando esta corriente I. Esa corriente, la intensidad I, que es esta, viene de algún lado. De algún lado. No puede haber la intensidad espontáneamente, milagrosamente, ¿no? Viene de algún lado. Entonces, esto que he pintado con color rojo es la parte no representada. Y la potencia será entonces igual aquí. La potencia será igual a la intensidad que está pasando de corriente por el voltaje entre A y B. Esta es la
Porque recuerden, potencia es igual a intensidad por voltaje. Potencia es igual a intensidad por voltaje. Entonces, esta es la potencia 1 del circuito no representado. Esto que he dibujado con marcador rojo, que lo voy a borrar, ¿no? Pero no sabemos qué hay antes de A. Pero con seguridad que hay algún generador, porque de lo contrario no estaría llegando a la intensidad. No estaría llegando a esta intensidad I. Es la potencia de circuito no representado. Bien, la otra potencia entregada. La otra potencia entregada será del generador que contribuye con energía. El generador que contribuye con energía. Aquí decimos, hay un generador que contribuye con energía. Aquí lo anoté. Generador que contribuye con energía. Ya. El generador que contribuye con energía es este generador en la gráfica que está aquí. Este generador. La intensidad está en ese sentido y este como que está aumentando esa energía. Imagínense, haciendo una comparación quizás un poquito exagerada, pero sirve. Haciendo una comparación exagerada, decía como que bueno, en muchos domicilios llega el agua de Zaguapac por las cañerías. Pero si hay un edificio de 4 o 5 pisos, la presión del agua no le permite subir al quinto piso o al cuarto piso. Se coloca una bomba. Entonces, esa bomba incrementa la energía para mover el agua y suspenderla más alto. Esa es la idea. Este generador está contribuyendo con energía. Está contribuyendo con energía. Llamaremos la potencia 2. Potencia 2. Que será igual entonces a, ahora es I por FEM. Intensidad por la FEM. Esta FEM. Esta es la potencia entregada. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Ya. Esta sería entonces la potencia entregada. Por una parte, la potencia del circuito no representado, y por otra parte la potencia con que contribuye el generador este. Esa es la potencia entregada. Hemos llamado potencia 1 y potencia 2. Es la potencia entregada. Bien. Ahora veamos la potencia recibida. Este generador está recibiendo energía, o esta batería como que se está cargando, como decía, está recibiendo energía. E'. E' o E asterisco. Y por supuesto la energía que reciben las resistencias y la disipan en forma de calor por la ley de Joule. Bien, entonces vemos la potencia recibida. Potencia recibida. Del generador que recibe energía. Aquí lo voy a hacer copiar, pegar. Sería del generador que recibe energía.
no contribuye. Recibe energía. Sería potencia 3. Entonces, noten la diferencia. El primero contribuye con energía. En cambio, el otro recibe energía. El tiempo que se esté cargando. Y por E', que hemos puesto aquí, o E asterisco. Bueno, no importa. Sería eso. Y la otra sería la otra energía recibida por la ley de Joule, que es energía. Recibida por las resistencias. Llamaremos potencia 4. Ya. ¿Qué dice la ley de Joule? María Belén, ¿qué dice la ley de Joule? Sandra Álvarez. ¿Cuál es la fórmula de la ley de Joule? Fabiola Castro. Hola. Bueno, si no se acuerdan la ley de Joule hoy, no se preocupen. Si no se acuerdan el sábado, empiecen a preocuparse. Dice que la energía entregada por el generador por unidad de tiempo se transforma es igual a la energía recibida por el receptor en la unidad de tiempo y transformada en calor mediante una resistencia. Su fórmula es I cuadrado por R. I cuadrado por R. I cuadrado, intensidad al cuadrado por R. Estamos usando minúsculas. Esta es la ley de Joule. Ahora, como están en serie, sería I cuadrado por R mayúscula, I cuadrado por R minúscula, I cuadrado por R asterisco. Entonces lo voy a copiar. Como están en serie, pasa por R más R más esta otra R' o R asterisco que hemos puesto. Muy bien. Entonces, esa es la potencia recibida. La potencia recibida. Y aquí viene la ley de conservación de la energía, que la potencia entregada es igual a la potencia recibida. Entonces, simplemente es eso y luego se pega. Por la ley de conservación de la energía. La potencia entregada, que sería potencia 1, bueno, puedo hacerlo aquí, copiar, pegar. La potencia 1, ¿no?, más la potencia 2 es la potencia entregada.
Esa es la potencia entregada. Es igual a la potencia recibida. La potencia recibida es potencia 3 más potencia 4. Más potencia 4. Eso sería entonces la igualdad de potencias. Ahora simplemente sustituimos por sus equivalentes. La potencia del circuito no representado es intensidad por voltaje entre A y B. Más la potencia del generador que contribuye energía, I por E. Igual. La potencia recibida del generador que recibe energía, I por E'. Más la potencia que se disipa por la ley de Joule. Ya. Aquí en la primera, me faltó poner I, aquí. Ahora sí. Ya. Entonces, la potencia entregada de la parte no representada, intensidad por diferencia potencial o voltaje entre A y B, por una parte. Luego, la potencia del generador que contribuye energía, la potencia que es I por FEM, I por FEM, igual, potencia recibida, la potencia que recibe el generador, I por FEM', más la potencia disipada por la ley de Joule, que es I cuadrado por R, igualado por las resistencias que están en serie. O sea, la I pasa por R mayúscula, R minúscula y R'. Como están en serie, se suman. Y de ahí se les... bueno, la intensidad se puede simplificar porque está en cada término. Ya, qué sé yo, operando. Haciendo operaciones, la intensidad que está en cada término se va a simplificar. O sea, aquí y se simplifica. Y se simplifica. Y se simplifica. Y cuadrado se simplifica uno ahí, queda I. Y de ahí se despeja la diferencia potencial. Despejen la diferencia potencial y me avisan. Y esa es la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Despejen la diferencia de potencial.
Bien, eso es. La diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Bien. Bien, vamos a hacer un breve repaso. Estamos viendo la diferencia de potencial entre dos puntos de circuito. Aquí está una porción de circuito entre los puntos A y B. Entre los puntos A y B. El punto A y el punto B. Y entre A y B se tiene conectados una resistencia R mayúscula, un generador FEM, E, que contribuye con energía, un generador E' o E asterisco que recibe energía. Ambos generadores tienen su resistencia interna, no se dibuja, pero es R en el generador que contribuye y R' en el que recibe. El principio es simple, es la conservación de la energía. La potencia recibida es igual a la potencia entregada. Entonces analizamos, ¿cuál es la potencia entregada? Por una parte, la potencia de parte del circuito no representada, que es esa. Porque a está ya en una intensidad y eso alguien le ha enviado, ¿no? Es la potencia no representada. Luego del generador, este generador, que está contribuyendo con energía. La potencia ya lo deducimos anteriormente, es intensidad por T. Esa es la potencia entregada. La potencia recibida, por una parte, el generador que se está cargando, que recibe energía, es I potencia 3, I por FEM'. Y la potencia recibida por las resistencias y transformada en calor a través de una resistencia, I cuadrado por R. Como están en serie, se suman las resistencias. Luego, por la ley de conservación de la energía, se igualan la potencia entregada, potencia 1 potencia 2, es igual a la potencia recibida. Se reemplazan los valores, se hacen operaciones y esta fórmula última es la fórmula que se aplica para encontrar la diferencia de potencial entre dos puntos, entre A y B. Voltaje entre A y B o diferencia de potencial entre A y B. Aquí es igual a la sumatoria de la FEM menos la sumatoria de I por R. Sumatoria de FEM menos sumatoria de I por R. Esa es la fórmula. Más adelante veremos algún ejercicio de aplicación. Bueno, hasta ahí. Bueno, ahora haremos un par de... ¿Alguna pregunta antes de que pasemos esto? Ingeniero, pasa que en la ley de Joule yo tengo la misma fórmula que usted dijo hace ratito, pero solamente que aumenta el tiempo. No sé si estará bien esa fórmula. Bien. A ver, ¿cómo es la fórmula? Dice, el calor producido en un conductor por el paso de la corriente es directamente proporcional a la resistencia al cuadrado de la corriente y el tiempo que está conectado. Y es Claro, Q igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. No sé si estará bien esa fórmula. claro. Lo que pasa es que la intensidad es Q sobre el tiempo. Se puede, hay diferentes formas de expresar, pero en este caso la más apropiada es esta que hemos deducido de la potencia I cuadrado por L. Ah, ya. Eh, bueno, de todos modos, Helga, se trata de lo siguiente. Voy a hacerlo aquí abajito. Sí, por favor. Potencia. La potencia, por definición, voy a
aclarar un poquito. La potencia. Por definición, la potencia, vamos a hacerlo así. Potencia es la rapidez con que se hace el trabajo o, si se quiere, el trabajo realizado en la unidad de tiempo. Ya. Vamos a agrandarlo un poquito para que se aprecie mejor. Ya. Y de acuerdo a la ley de Joule, I cuadrado por R. Esto es. Pero la potencia es energía. Energía por unidad de tiempo. Eso es potencia. Eso es la potencia. Donde la energía también se puede expresar por trabajo, porque para hacer trabajo hay que tener energía. Entonces ponemos trabajo. O si quieren energía, energía. Y aquí, por supuesto, dejamos tiempo. Entonces, despejando de esto, tendríamos que el trabajo o la energía que se aplica es igual a ¿qué? A I cuadrado por R por tiempo. Pero esta es la energía. Y no la copia. Esta es aquí. Esta es la energía, no la potencia. Esta sería la energía, intensidad al cuadrado por R por T, no la potencia. ¿No? Porque la potencia es, como dije, y es escrito aquí, la potencia es energía sobre tiempo. La potencia es energía sobre tiempo, o trabajo realizado por unidad de tiempo. Entonces queda claro que esta fórmula I cuadrado por R es de potencia. De potencia. Por eso dije yo, potencia recibida. En cambio, esta otra es de energía o trabajo. Energía o trabajo. O trabajo. Ahora también podríamos escribir esto, por ejemplo, esto más vamos a, y bien por la pregunta, esto aclaramos este otro concepto. I cuadrado por R, ¿qué es? Es potencia. Potencia. Entonces, el trabajo es igual a la potencia por el tiempo. ¿La potencia en qué se mide? En voltio. No, ¿En watt? en watts. En watts. En watts. Entonces, esto se mediría se mide en watts. Watt. ¿Y el tiempo en qué se mide? En segundo. En segundos. Simón, dale croqueta a mi gato, porfa. Entonces, no se preocupen, es parte del programa. Bien, sería watts por segundo. O sea, la energía, como hemos visto aquí, la energía o trabajo se puede medir en watts por segundo. Watts por segundo. O también una unidad
1000 veces más grande que el watt, ¿cómo se llamaría? Hora, No. perdón. Una unidad que sea 1000 veces más grande que el watt. Kilowatt. Exactamente. Kilowatt. Que simplemente se abrevia así. Kilowatt. Y una unidad que sea 3600, una unidad que equivalga a 3600 segundos. Ahora sí es hora. 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 Hora sería. Eso sería hora. Por eso la energía eléctrica o trabajo eléctrico se mide en kilowatt hora. ¿No? Ustedes si ven su factura que les llega de CRE, está en kilowatt hora. Kilowatt hora. O sea, están midiendo eso. Pero esto, digo una vez más, es energía, no es potencia. Eso es. Por ejemplo, yo esta mañana entré a este ambiente en mi domicilio y accioné el interruptor. Tengo aquí una iluminación más o menos de 60 watts. Bueno, sería 0,060 watts. Entonces, ¿cuánto tiempo trabaja? ¿Cuántas horas? 1 hora, 2 horas, media hora, lo que sea. Entonces, eso digo otra vez, es la energía o trabajo. La energía o trabajo, eso sí, puede ser potencia por tiempo y cuadrado por R por tiempo. Entonces, la energía que se está disipando, la potencia en unidad de tiempo sería eso. Hemos aprovechado para ver que la energía eléctrica o trabajo, porque estas son palabras, energía o trabajo son palabras muy equivalentes. Por ejemplo, la energía, una definición muy general se dice, la energía es la capacidad de producir trabajo. Y es así. En la vida física nosotros ingerimos alimentos que tienen contenido energético. Entonces, es posible que algunos esta mañana no han tomado desayuno, entonces no están con mucha energía. Es importante ingerir alimentos que den energía, porque la energía es la capacidad de producir trabajo. O para hacer trabajo hay que tener energía. Eso es. Bueno, esto lo voy a dejar así. Cuando envíe este apunte, para que también se tenga esto por la pregunta que hizo Helga Estefanía. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo llegó a la última fórmula que dedujo, ingeniero? El de despejar E, creo que era. ¿Ah, esto? ¿Esta Sí, ese. amarilla? Ay. Bueno, eso simplemente sería la parte matemática, ¿no? Lo voy a copiar otra vez aquí, abajo. Ya. Entonces, esta FEM del generador que contribuye, ¿no?, está sumando en el primer miembro. Pasará a restar al segundo miembro. Allá. Esta que está sumando en el primer miembro pasa a restar al segundo miembro. Ah, no puse el menos aquí, menos. Entonces lo quito de aquí. Ya. Podemos ordenarlo un poquito. Lo voy a ordenar. Lo voy a ordenar. Primero voy a colocar este término. Y después estos otros. Ah, aquí sería más. Sería eso. Ahora vamos a cambiarlo de signo en la FEM. Ya.
Aquí voy a ponerlo menos. Menos, y aquí va a cambiar el orden. Sería menos esta FEM. Eso, a ver. Bueno, hemos puesto entre paréntesis para cambiar el orden de eso. Entonces, de ahí queda. Y aquí sería, ahora, aquí creo que puse al revés. Bueno, bien la aclaración. Aquí tenía que ser I por R, el positivo. Inclusive, algunos lo sacan la I. Una forma sería sacar la I afuera y simplemente ponerlo sumatoria de R. Sumatoria de R. Menos, ahora sí, es la sumatoria de FEM. La sumatoria de FEM. Bien la pregunta, porque en base a eso he hecho una corrección de que, bueno, no siempre la memoria es buena compañía. Yo tenía alguna idea, pero no, tampoco lo sé de memoria, que era eso. Pero ya haciendo la operación, puede ser de esta forma, o si quieren, de esta otra forma. Normalmente, o si quieren, la I, colocarlo dentro de el signo simétrico, que es más práctico. La red de P es sumatoria de I por R menos sumatoria de FEM. Eso es. Vamos a verlo más adelante en algún problemita. Ya. Ahora sí. Bien. Entonces, por favor, esta fórmula, cualquiera de estas, yo prefiero la última, vamos a aplicarlo en un problema enseguida. Enseguida. Porque las preguntas, como ya saben, nuestra nueva forma de tomar examen es un solo inciso, porque hay que marcar o A, B, C o D. Es un solo inciso. Un solo inciso. Aquí, por ejemplo, he copiado un circuito. Entonces, en los problemas que hemos hecho, hemos puesto nosotros calcular la resistencia equivalente, calcular la intensidad total, la diferencia potencial, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, calcular la potencia disipada en R sub 2, o sea, la potencia disipada en esta resistencia. En esta resistencia, nada más. Ahora, lo que se hace, claro, no se puede hacer, hay que calcular, de todos modos, la resistencia total, que quizás podemos hacerlo más directamente. Primero hay que calcular la resistencia total. Calcular R total o equivalente, como quieran. R total. Primero, calcular R total. R total. Ya. Entonces, aquí tenemos, están en kilo ohmios. 4 más 1, 5. Estos dos en serie. Estos dos están en serie. En serie. A eso podrían llamarlo, por ejemplo, ahora, como ustedes tienen su papel, es mejor que hagan circuitos simplificados. Sería RA, digamos, que sería 5.
5. Entonces, no sé si quieren que lo haga o no, pero bueno. Digamos, R sub A, que sería igual a R3 más R4, porque están en serie. Y es 5, 4 más 1, 5, 5 kilo ohmios. ¿De dónde están los ohmios? Aquí están. Entonces, no sé si vale la pena que lo haga porque ya hemos hecho bastante, no es complicado. Quizás no lo anoto, solamente vamos a indicar los resultados. De esa manera se va calculando. La que quede, RA con R sub 2, están en paralelo. O sea, 1 sobre RB sería 1 sobre 5 más 1 sobre 5. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto da? O sea, haríamos entre estas. Entre estas sacamos RB, que sería 1 sobre 5 más 1 sobre 5. ¿Cuánto sale RB? 0.4 Ya, en decimal. gracias. RB, 0,4 kilo ohmios. Y finalmente, esa RB con R1 están en serie y directamente es la suma esto lo voy a borrar. Sería la suma. Eh, 0,4, ahora son kilo, pero aquí hay una trampita, parece. Estaba aquí en kilos, pero aquí simplemente está en ohmios. 500 ohmios serían 0,5 kilo ohmios. Entonces, R total, ¿cuánto sería? Sería la suma de 0,4 más 0,5 en kilo ohmios. 0.9 sería. Gracias. Entonces, hemos sacado la resistencia total o equivalente. Es eso, calcular la resistencia total. Porque lo que tenemos que sacar es esta intensidad de aquí. Esta intensidad. Y sus dos. Luego podemos calcular la I total. Calcular la intensidad total. Por la ley de Ohm, I es B sobre R. El voltaje 9 sería 9 entre 0,9. ¿Cuánto da? Y en RB me sale 2.5. ¿Cuál? En RB me sale 2.5. ¿Puede verificarlo? Dice la compañía 2,5.
O sea, es 1 sobre 5 más 1 sobre 5. Estamos hablando de esto. Pasa que en fracción sale 2 sobre 5, pero en decimal sale 0.4 en RB. Ah, ya. Claro, claro. Entonces lo correcto es 0,4. Si lo quisiera en decimal, sí, 0.4. Si es Correcto. fracción, 2 sobre 5. Ya. Está bien. Está bien. Esto sería igual a esto mismo. Ya. 1 aquí sobre R sub B. Es esto. R sub B. Sería igual a 1 sobre 5 y 1 sobre 5. Ahora, claro, lo estoy haciendo esto porque es posible que esto salga 2,5, ¿verdad? ¿O no? Sí, sale 2,5. Claro. Pero lo que estamos buscando no es 1 sobre B. No, Estamos buscando no RB. sale, RB sale 2,5. Un quinto más un quinto sale 0,4. Ah, bueno. Ah, ya. 0,4. Entonces, pero esto es, como digo, esto es 1 sobre RB. Este es 1 sobre RB. Entonces, de ahí se despeja RB, que sea otra vez la inversa. Sería 1 sobre 0,4. ¿No? Y eso, como han dicho, es 2,5. Entonces, está bien 2,5. Ah, entonces, ¿cuánto sería el R total? 2,5 más 0,5. Sería 3, ¿verdad? Sí, 3 kilovatios. 3 kilovatios. O si quieren, para no complicarse, ponemos 3000 ohmios. Esa es la R total. Luego la I total va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Uy, muy pequeñito. 9 entre 3000. ¿Cuánto da? No entre 3000, dijo, ¿no? Claro, porque la intensidad, por la ley de Ohm, la intensidad es voltaje sobre resistencia, por la ley de Ohm. Sale 3 por 10 a la Quiero, menos 3. Ya, O bueno, a veces me sale, no sé cómo le sale a los otros compañeros. ya. Aquí sería entonces el voltaje total sobre R total. Voltaje total sobre R total. Ya. Igual. Sería, el voltaje total es 9 voltios entre 3000 ohmios
¿Cuánto me dijo? 3 por 3 por 10 a la menos 3. Sí, eso. menos Sí, 3 eso. amperios. Esta es la intensidad total. Pero esta es I total. Pero esa I total aquí se fracciona. Lo que queremos sacar es esta intensidad. Aquí se fracciona. Vamos a hacerlo así. Esta es la I total. Y aquí se fracciona, esta llamaremos, si quieren, I sub 1, que lo que necesitamos es la intensidad 1. Y esta otra es la intensidad 2. Y para eso tenemos que hallar la diferencia de potencial entre A y B. La diferencia de potencial entre A y B. Eso vamos a hacerlo aquí. Recuerden de que la resistencia aquí, esta resistencia es RB, que es 2,5. ¿no? Ese es RB, que es 2,5 kilo ohmios. 2,5. Con eso vamos a sacar la diferencia de potencial entre A y B. Porque ahí está eso. Bueno. La de P entre A y B. Como por la ley de Ohm, I es igual a B sobre R, ¿no? Eso por la ley de Ohm. Entonces, voltaje entre A y B, son mayúsculas, será igual a I por R. ¿Qué I? I total. Total. ¿Qué R? RB. Espero que esté claro. El voltaje entre A y B es I total por RB. Se conoce la I total y se conoce RB. ¿Cuánto sale? I total 3 por 10 miliamperios y RB es 2,5 kilo ohmios. Sale 7,5 por 10 a la menos 3. Ya. O 7,5, como está en kilo ohmios, perdón, en kilo ohmios sería 7,5 voltios. Y conociendo ese voltaje, se saca la intensidad 2. O, perdón, la intensidad 1 que estamos sacando, esta de aquí. Sería, conociendo ese voltaje, I sub 2. Luego, la intensidad 2 será igual. Vamos a colocarlo en forma de fracción esto. Así. Voltaje entre A y B. A ver si sale bien esto y si no, lo hacemos de otra manera. No.
la intensidad 2 es voltaje entre A y B. Vamos a hacerlo de esta manera. Y ya. Voltaje entre A y B. Sobre R sub 2. Porque estamos sacando I sub 2. El voltaje entre A y B se conoce. Que es 7,5 sobre R2. ¿Cuánto da? Ingeniero, ¿podría ponerlo un poquito más arriba? Es para ver el valor de R2. Ya. 5 kiloohmios. Cinco kiloohmios. Sale 1.5. Aquí hay un detalle que hay que verlo. Esto de los kiloohmios, ¿no? Sería 1,5 por 10 a la menos 3 amperios, tendría que ser. ¿No? Porque ninguna intensidad puede ser mayor que la total. Bueno, sujeto a aplicación sería, porque aquí la I total sale 3 por 10 a la menos 3. La otra, bueno, hay que verificarlo, tiene que ser 1,5 por 10 a la menos 3. Ingeniero, sigo teniendo una pequeña duda en la parte de arriba. ¿Ya? En RD no es 2,5, era 2 sobre 5 y 2 sobre 5 es igual a 0,4. Tenía que ser 0,4 kiloohmios, no tenía que ser 2,5. Creo que eso es lo que está fallando. Puede ser. A ver, yo Es no tengo, 0,4. ya. No, está bien. 1 entre 5 es 0,2, ¿verdad? 1 Sí. entre 5 es 0,2. 0,2 más 0,2 es 0,4. Entonces, RB sería 1 entre 0,4. 0,4. Es 2,5. ¿Está bien? Está bien. Esto está bien. 2,5 está bien. Está bien. Entonces, aquí los voltios, aquí lo que podemos poner son, si quieren, tal cual, el voltaje, aquí igual. ¿Ya? El voltaje aquí es 9 voltios. Y la resistencia son 3 kiloohmios, serían 3000 ohmios. Aquí. 3000 ohmios. El símbolo, ¿dónde está? Aquí. Entonces, eso dado así. Ya. Ahora vamos aquí. Aquí sería 7,5 voltios.
voltios entre 5000 ohmios. Ya. Ahora, eso sí va a dar. ¿Cuánto de eso? 1,5 por 10 a la menos 3. Ya, entonces estaba bien. Sí. Pero vale la pena las preguntas, por favor, me parece, lo que están haciendo las compañeras que están haciendo preguntas, porque los hombres no preguntan nada, porque todos lo saben, pues. Entonces, está bien, pero como les dije, uno se da cuenta de que si hubiera dicho solamente 1,5, pues no estaba bien, porque 1,5 es mucho mayor que la total. Nada puede ser mayor que la total. Y finalmente la pregunta era la potencia disipada en R2, que a eso queríamos llegar. Bueno, no se preocupen, el problema será un poco más corto quizás en el examen, pero bueno. Por la ley de Joule, llamaremos potencia 2 igual a I sub 2 por A, aquí, I sub 2 al cuadrado. Ingeniero, por si acaso, en el potencial de A y B, ¿Sí? el resultado es 7,5 por 10 a la menos 3. Ah, ya, gracias. Y 7,5 por 10 a la menos 3 dividido entre 5000 da 1,5 por 10 a la menos 6. 7,5 aquí por 10 a la menos 3. Sí. Bueno, eso me dice la compañera. Ay, ay, ay. Ingeniero, a mí me sale solo 7,5. No sé si como estábamos haciendo En, normal. en este caso sería, o sea, 3 por 10 a la menos 3 por el RB, que sería 2,5. Y saldría por 10 a la menos 3. No sé, a mí me sale ese resultado. No, vamos a comprobarlo. Y total, es 3 por 10 a la menos 3. Y ya. Por RD, que son 2,5 kilo ohmios, pero serían 2500 ohmios. Sale 7,5. 7,5. Es que ya lo hizo convertido. Sí, sí, está bien. Está bien, entonces 7,5. Ya, pero por favor, cualquier duda está bien. A mí me gustan las dudas. Está bien. Ya. Por favor, con toda confianza, cualquier duda, pero para eso es esto. Y esta clase para mí es una de las mejorcitas porque están participando. Yo no tengo aquí una calculadora, pero no sé qué ha pasado. Ayer vino mi nieto y no sé dónde lo he llevado. Pero bueno, eso es. Bien, ahora la potencia sería entonces I cuadrado por R. Por, ya. Es la intensidad 2 al cuadrado por R2. Y esta es potencia. Esta sería la fórmula para la pregunta en cuestión. Sería esa.
1,5 por 10 a menos 3 al cuadrado por 2.500. ¿Cuánto sería 2? Ah, por 5.000. ¿Cuánto da eso? A ver si esto sale. Y si no, al cuadrado. Bueno, esto no está muy bien. A mí me salió 0,011, ingeniero. Muy bien. A mí 0,11. también. ¿Qué unidad? Es 0,011. Gracias. ¿Qué unidad sería? What? Watts. Watt. Muy bien. Aquí está poniendo esto que sería 1,5 por 10 a la menos 3 al cuadrado, y aquí R2 que es 5.000. Ohmios. Sería eso. Esa es la solución. Bien. Entonces la pregunta era calcular la potencia disipada en R sub 2. Primero hemos calculado la resistencia total o equivalente. Luego se ha calculado la intensidad total. Calcular I total. Aquí calcular la intensidad total. Conociendo la intensidad total, se ha sacado la diferencia de potencial entre A y B. Conociendo la diferencia de potencial entre A y B, esto. Conociendo la diferencia de potencial entre A y B, se ha calculado la intensidad. La intensidad entre la intensidad I sub 2. Y conociendo I sub 2, se ha encontrado la potencia. La potencia en R2. Bueno, como ya han visto, hay que tener un poco de cuidado en las operaciones. Muchas veces es mejor, si es que no hay mucha práctica, hacer como he hecho aquí, o sea, esto. Entonces,
Toma en cuenta, ese es un error que algunos cometen, que no es lo mismo. No estamos sacando 1 sobre RD. No, estamos sacando RD. Y RD es 2,5. O sea, otra vez el inverso. No solamente ese detallito que a veces alguien comete. O aplican alguna fórmula de memoria. Porque si son 3 o 4 ya será diferente. Bueno, eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Un descanso de 5 minutos. Tomar otro café y caminar un poco. Jóvenes, nos vemos de 5 minutos